¿Te gustaría lanzarte al mundo del podcasting, pero todavía no sabes por dónde empezar? El podcast es un formato ideal para empresas, para transmitir un mensaje, mostrar productos o atraer audiencia. Si quieres iniciarte en los primeros pasos en el mundo del podcast y sobre todo en cómo contar historias a través de una narración, el invitado de hoy te lo va a poner muy fácil. Frogmación Podcast. Capítulo 171. Entrevista a Santiago Ríos. El propósito de contar historias. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Frogmación Podcast. Poco a poco vamos introduciendo a nuevas personas en esta ya quinta temporada de Frogmación Podcast que arrancó apenas el 1 de septiembre y hoy nos toca cruzar al otro lado del charco para conocer a Santiago Ríos. Él es un pionero del podcasting en español desde el año 2006 y nos lo va a contar. Solo para introducirlo un poquito, desde muy joven Santiago ha creído en el poder de las historias que le hablan al oído a las audiencias. Llegó al mundo de la radio, donde dirigió el sistema más grande de emisoras musicales en Colombia en su momento. Se llamaba Radio Activa. Luego descubrió su propósito, ayudar a otros a contar sus historias, como por ejemplo la que nos va a estar contando durante el día de hoy. Entonces, en 2006, fundó la primera empresa en América Latina dedicada a crear podcasts corporativos para ofrecer una comunicación, valores y cultura a las organizaciones. Allí ha estado detrás de la creación ya de más de 3.000 episodios de podcast para alguna de las empresas más grandes de su país y para profesionales que quieren fortalecer su marca personal. Y es que Santiago no es solamente un mero productor. Él tiene una capacidad única de entender el lenguaje que se habla en las empresas, lograr llevar cualquier concepto abstracto o complejo a un lenguaje amable y claro para las audiencias. Además, domina los formatos básicos y obvios del podcast en audio o vídeo, pero también otros formatos muy efectivos, como por ejemplo la radionovela o el audio documental. Igualmente, acompaña a empresas y profesionales independientes a crear un podcast totalmente desde cero, desde la conceptualización, pasando a la producción y llegar a la publicación y promoción de un podcast como este mismo, donde hoy le vamos a entrevistar a él. Así que, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan Gabriel, qué alegría tenerte acá. Perdón, qué alegría que me tengas en tu podcast. Muchas gracias por la invitación. Aquí feliz de compartir experiencias y de compartir contigo. Genial, genial. Bueno, al otro lado del charco tú estás amaneciendo, yo ya estoy aquí a mitad de la tarde, casi, ¿no? Pero esto es un Ujú. poco la magia de Internet o la magia del podcast, ¿no? De que podemos estar en cualquier lugar del mundo, estar charlando, entablando una conversación, una amistad y mostrarla a la audiencia, ¿verdad? Así es, ¿no? Es fantástico las comunicaciones cuando las aprovechamos bien para conectarnos de manera positiva y según la filosofía tuya también para aprender, ¿no? O sea, cuando encontramos personas que nos van a aportar valor, pues qué bueno conectarnos y hablar un poco. Sí, de hecho, comentábamos fuera cámara con Santiago que para mí una entrevista en un podcast es como en uno de estos viajes donde me quedo una hora tirado en el aeropuerto y conozco a alguien sentado que también está esperando su vuelo, pues uno se va a ir para allá, para Medellín, yo me voy a venir para España, tenemos una hora y en una hora intentamos conocernos y saber un poco de lo que nos dedicamos, ¿no? Y es una estrategia que a mí me gusta mucho porque, de hecho, cuando no estoy en un podcast y estoy en un aeropuerto, muchas veces la aplico, ¿no? La típica persona que conoces aleatoriamente Sí. y que por compartir un ratito de esas horas que te toca estar muerto en el aeropuerto, compartes para conocer un poco mejor a alguien totalmente ajeno a ti, ¿verdad? Qué gran táctica. Aparte, Juan, que yo creo que uno siempre aprende de alguien, ¿no? Incluso si uno está en un área de conocimiento específica y la otra persona no tiene nada que ver con uno, porque uno, a ver, uno en el fondo es como medio interesado, como, uy, ¿será que este puede ser un cliente? ¿Será que este puede ser un proveedor que me ayude a resolver este problema? No, de pronto está en una profesión totalmente diferente y por ahí se atraviesan un par de conceptos que dices, wow, qué bueno lo que me dijo y cómo lo puedo asociar a lo que yo hago. ¿Qué puedo aprender de esa persona? Yo creo que puede uno encontrar cosas muy interesantes y empezando con una actitud desinteresada y tranquila. Totalmente. De hecho, yo tengo un lema y es que durante toda la vida hay una cosa que nunca dejamos de hacer, que es aprender. Y podemos Ujú. aprender de cualquier persona, podemos aprender
de alguien que conocemos en un momento dado en un aeropuerto, de un taxista que te Sí, lleve de un lado para otro, de un sí, barrendero que está ahí limpiando las escaleras. Siempre alguien tiene algo que enseñarnos. sí, 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 no, así es totalmente. Tal cual, tal cual. Bueno, Ujú, vamos a empezar por el principio. Lo quiero derivar al mundo del podcast porque realmente es un mundo que me interesa mucho y quiero conocer tu trayectoria, pero voy a remontarme al pasado. ujú. Santiago, ¿quién es Santiago? ¿De dónde eres? ¿De pequeño qué te gustaba hacer? ¿Cómo te veías igual de mayor? Igual te veías siendo astronauta o te veías siendo cantante de rock, no lo sé. ¿Y cuáles fueron tus primeros momentos en la etapa formativa? ¿En qué te formaste? A ver, cuéntame del Santiago de hace ya unas décadas. Sí, yo creo que todo se remonta al colegio. Yo estudié en un colegio de hermanos lasallistas en Medellín que se llama el San José. Ujú, En el colegio yo era bastante, como decimos acá, bastante intenso, bastante cansón. Eh, pues nunca fui como muy disciplinado en clase. Me he considerado inteligente, pero nunca me metí como con el rigor al menos en el colegio, no entré con el rigor de estudiar y molestaba mucho. Y una de las cosas que hacía era hablar bastante, contar muchas historias, chistes, ocurrencias encima de lo que decía el profesor o los compañeros, ujú. cantar mucho. Entonces, unos amigos con ganas de molestarme me apodaron Radio. Y a mí, pues me decían, cállate, cállate, Radio, cállate. Yo no me importaba, no me ofendió para nada. Em, Cantaba mucho también, ahora que dijiste que hacer una banda de rock. Ajá. Pues de hecho, pues un compañero mío me dijo, hagamos una banda de rock. Yo toco la guitarra, mira, ya hice el logo, el nombre de la banda. Y finalmente nunca canté pues en la banda, pero mi amigo sí se volvió un guitarrista muy reconocido en la escena rock de Colombia, entonces fue como divertido el cuento. Ajá. Y tenía como muy claro en el colegio que yo quería salir en radio y salir en televisión Vale. desde, desde que tenía como unos 13, 14 años. Yo quiero hacer eso. Después descubrí que existía una carrera que se llamaba comunicación social, entonces obviamente salí del colegio y empecé comunicación social y desde entonces he estado metido de alguna manera con los medios y con todo esto de contar historias. De hecho, en los medios es algo que te ha traído mucho, porque he comentado que has trabajado en la radio, manejas podcast a diestro y siniestro, pero además también manejas libros, porque he visto que tienes un ebook que luego lo recomendaremos y luego hablaremos de él. Por tanto, te gusta el mundo de la comunicación, yo diría desde principio a fin, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Hace poquito uno como que va, pues obviamente todos vamos madurando y cambiando perspectivas. Como desde el 19 yo vengo como consumiendo unos contenidos diferentes, eh, muy enfocados a la autoayuda, porque antes yo creo que la autoayuda ha sido como, digámoslo así, injustamente satirizada o ironizada, si se puede usar la palabra, pero yo creo que hay cosas muy valiosas en la autoayuda porque básicamente es para uno mejorar. Y yo desde el 19 creo que he tenido como un cambio en ciertos comportamientos y actitudes. Ujú. Y una de las cosas que me ha preguntado es, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es el propósito de vida? Y digo que ese propósito siempre lo he tenido, pero que apenas como que lo he manifestado. Y el propósito mío es contar historias y ayudar a que los demás cuenten sus historias. Yo creo que ahí está como resumido lo que ha sido mi vida y por eso sigo con este concepto de crear contenido y de ayudar a que otros tengan el mejor contenido posible. Ujú. Guay. A ver, llévame, desde el momento en que empiezas esa carrera de comunicación social hasta el momento en que empiezas a trabajar a la radio, ¿qué cosas te pasan por la cabeza? ¿Empiezas con proyectos? ¿Vas directo a la radio? ¿Vas formándote todavía más? ¿Cómo fue un poquito esa trayectoria inicial? Cuando estaba en la universidad todavía, en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Mm. esta universidad tiene una radioestación en AM, en amplitud modulada. Estamos hablando de 1986, pues hace mucho tiempo y simplemente el contexto que siempre lo hago porque posiblemente hay un oyente joven o tienes oyentes jóvenes y siempre hay que explicar el contexto que en el 86 no había nada, es decir, o sea, no había internet, no había multitud de canales, la televisión por cable medio empezaba, No había o móvil sea que todavía. no había móvil, es decir, el consumo de información era muy diferente. Entonces,
si bien había emisoras comerciales en mi ciudad de música, que era lo que más me gustaba, Ujú. en FM, que sonaba mejor que la AM, de todos modos era un lujo tener una emisora en la universidad si fuera en AM. Y yo me senté con unos compañeros en la cafetería de la universidad y yo les dije, ¿por qué no buscamos como un programa de radio en la emisora de la U? Y unos dijeron, no, es que sí, no, además que eso ya lo tienen copado, ya hay gente ocupándose de eso, yo creo que no vale la pena. Y aquí yo recuerdo una de las enseñanzas más importantes que le da a uno la vida, y en este caso me la dio mi mamá, es la peor diligencia es la que no se hace. Uno siempre tiene que abrir la boca, tiene que pedir, tiene que preguntar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que le digan a uno que no. Y eso es tan horrible, pues nos vamos a morir o a frustrar porque nos digan que no, no, le están diciendo que no a la propuesta, no a nosotros. Entonces yo abrí la boca, fui a la emisora de la universidad, me dijeron que había un programa disponible, que sí que lo quería tomar, mejor dicho, en 20 minutos salí con programa de radio y allí empezó como la gestión mía en la radio. Y mira que para conectarlo muy rápido, porque no te voy a contar todo el recorrido, pero al menos en esa primera parte, yo fui con un partner, con un socio radial, y teníamos que preparar un programa todos los días, de lunes a viernes. Y en esa época, otra vez, no hay internet. ¿Qué hacemos? ¿Dónde buscamos información para no únicamente poner o pinchar discos solamente, sino para contar algo sobre la música? ¿Dónde buscamos la información? Entonces fuimos a una emisora comercial que se llamaba Todelar Estéreo en Medellín a pedir prestada la revista Billboard, que la revista Billboard es la revista de la industria musical, donde se reseñan las noticias, los lanzamientos, los top, las estadísticas, las historias de artistas, las reseñas de nuevos lanzamientos. Esa revista era un tesoro y a la ciudad apenas llegaban como cuatro, llegaban dos a dos emisoras y las otras dos a dos almacenes de discos. Eso era un tesoro. Entonces le dijimos al director, oye, ¿por qué no nos prestas la revista? Vamos a sacarle unas fotocopias y ya te la devolvemos intacta. Y después de, de pedir el favor como 3 meses, el director de la emisora nos dice, oiga, los he venido escuchando, vénganse a hacer el programa conmigo aquí a Todelar Estéreo. Entonces cambiamos de frente, fuimos a hacer el programa Todelar, ya radio profesional, a ganar dinero. Entonces digamos que ese es como mi inicio y mi recorrido en el tema de la radio. Qué bonito, qué bonito. Además es una trayectoria de un lado para otro hasta llegar a lo que querías, un programa de radio como Dios manda, ¿verdad? Sí, no, de verdad que sí, pues me trajo muchas alegrías y obviamente pues, se constituyó en la base para crear mi empresa productora de podcast. Claro. De hecho, tengo una pregunta y que se la hago siempre a todo el mundo. ¿Consideras que los conocimientos que adquiriste en la universidad estaban a la altura de las expectativas o que realmente luego te tuviste que formar por tu propia cuenta en la industria? No, a ver, no, 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 sí, la respuesta es sí, para ser exacto. ¿Así? Yo conocí muchos compañeros durante la carrera, después de la carrera, que renegaron y renegaron y renegaron de la carrera. No, a mí me gustó, a mí la verdad, yo aprendí mucho Ajá. de la carrera, aparte que, y hay unos conocimientos que son como más intangibles, por ejemplo, la posibilidad de estar con las personas, de trabajar en grupo, el ambiente universitario, la conexión con las personas que van a ser tus futuros colegas. Em, También aprendí como, de alguna manera, si no lo manejara en ese momento, como, hey, aprovechemos, agradezcamos que estamos acá y algo sacamos de acá, ¿cierto? Obviamente tengo que complementar que después de la carrera, pues obviamente se aprende mucho en la práctica, en la vida real, y qué decir de todo esto que nos ha llegado con la internet, con las redes sociales, ahora con la inteligencia artificial, pues obviamente aprendemos toneladas y quien no quiera aprender, Juan, es porque no quiere. Pero yo la verdad sí valoro mucho mi paso por la universidad. Me gustó cantidades, aprendí cantidades. Genial, genial. Lo digo porque Ujú. sobre todo hay carreras, claramente las carreras tecnológicas y demás, pues a día de hoy.
es muy difícil que una universidad compita con un curso online, básicamente porque la universidad tarda años y años y años en actualizarse. Pero es bueno ver Claro. que por lo menos en aquella época, y siendo que el contenido no era actualizado tan frecuentemente, tú mismo lo has dicho que no existía Internet, que por lo menos el contenido que tuviste acceso te permitió, te abrió esa primera puerta al mundo de la radio, ¿verdad? Sí, te iba a complementar algo con ese tema de la formación ahora, pues como varias cosas para considerar. Una universidad muy importante de Medellín, le estuve dando una asesoría como en manejo de contenidos hace unos 8 años más o menos. Ujú. Y yo me acuerdo lo que me contaban era cómo ya están sufriendo las universidades para que tengan estudiantes. Hasta hace 15, 20 años, entrar a la universidad era un lujo, no solamente por el tema del dinero, sino porque no había cupos, tanto a la universidad pública como a la privada. Ahora no, ahora son, venga, venga, recibimos prácticamente a todo el mundo, ¿cierto? Hay un problema, aparte que la población se está envejeciendo también en Colombia, no solamente en Europa, cada vez hay menos jóvenes y sobre todo hay muchas opciones de aprendizaje en temas online. Correcto. Ahora bien, yo tengo a una de mis dos hijas en este momento estudiando en esa universidad de la que te hablo y ella está muy dedicada, es muy responsable, tiene muy buenas notas. Yo siento que está aprendiendo, pero ella llega acá con esa felicidad de decir, amo la universidad, pues me encanta estar allá, la gente, las cosas, el campus. Entonces yo creo que uno no le puede quitar valor a eso. Yo digo que, a ver, quien quiera aprender lo puede hacer por sus propios medios, casi que gratis, simplemente con un computador, un móvil y una conexión a internet. Pero si tienes la oportunidad de estudiar en una universidad, hazlo en la medida de tus posibilidades. Yo sinceramente valoro mucho ese ambiente, ese momento de tu vida en la universidad. Ujú. No, genial, genial, genial. Vamos a meternos un poco dentro del mundo del podcast. ¿Cómo se te ocurre a ti en el año 2006 que lo del podcast, yo creo que la palabra casi casi ni existía, ¿no? Arrancar un podcast en Latinoamérica. A ver, cuéntame, ¿cómo fue el paso de la radio al mundo del podcast? Hubo dos factores fundamentales. El primero fue porque, por pura necesidad, porque estaba sin hacer nada, estaba sin trabajo, me podía dar el lujo de quedarme un rato como parado, pero sí pensando en qué hacer y explorando. El segundo fue por vocación, porque yo sí quería realmente hacer algo con comunicaciones, crear mi propia empresa y no sabía qué hacer en ese momento. Y las cosas de la vida, yo estaba, te estoy hablando de finales de 2005, yo estaba en una piscina en mi ciudad en clases de natación con mis hijas para que aprendieran a nadar. Y ya estaba un señor en una soleadora con una revista, con la revista Wired, no se me olvida, y en la portada decía, este es el asesino de la radio. Yo, ¿what? ¿Qué es esto? Como que hay un micrófono en la ilustración y todo, y un transistor, y yo, ¿qué es esta vaina? Yo tengo que ir a, te fui donde el señor y le dije, señor, qué pena, ¿usted me puede prestar, por favor, otra vez pidiendo revistas prestadas? Como cuando pedía prestada la Billboard, usted me presta la revista cuando la termine de leer. Sí, 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 tranquilo. Ahora, después de la clase, yo se la dejo y después me la devuelve. Señor que ni conocía. Entonces empiezo a leer que el asesino de la radio es el podcast. El titular es obviamente un poco amarillista, un poco exagerado, no, no era para asesinar el medio ni mucho menos, pero sí me abrió el mundo al tema del podcast, que realmente el lanzamiento del podcast fue en 2005. Entonces yo digo, hey, qué interesante uno crear un contenido en audio, distribuirlo por plataforma, por internet, que la gente lo descargue. En ese momento en el iPod, todavía no en el móvil, porque los móviles todavía no eran inteligentes, pero sí en el iPod de Apple, en computador y que la gente escuche, qué cosa tan interesante, pero yo qué hago con esto, ¿a dónde voy con esto? Y no sé en qué momento se me ocurrió eh, que en las empresas hay áreas de comunicación con unas necesidades de comunicación, de conectar con colaboradores, con públicos de interés, que han usado carteleras incluso análogas, ¿cierto? Boletines impresos.
ya estaba empezando el tema del correo electrónico, algunas carteleras digitales en video, pues como más como flyers digitales en las pantallas. Estaban empezando, pero dije, no, qué bueno un podcast, qué bueno un contenido de audio que la gente se pueda llevar, que lo pueda escuchar en cualquier parte, eh, que uno pueda, en ese momento yo pensaba, el podcast yo lo puedo meter en un CD, en un CD-ROM, que todavía se usaban en ese momento, en las intranet, y creé la empresa Mil Palabras, donde básicamente la promesa era ayudar a la gente de comunicaciones, de recursos humanos, con mensajes de comunicación que reforzaran los valores de la marca, que reforzaran la cultura organizacional, que apoyaran procesos de gestión de conocimiento. Y ahí nació como mi empresa y empecé a ofrecer podcasts corporativos. Y de hecho nos convertimos, según mi investigación, en la primera empresa en América Latina que hizo eso, en crear podcasts para la comunicación organizacional. Genial, muy bonito y además un proyecto pionero, pionero, porque en Sí, yo aquella creo que sí, época Juan. yo creo que ibas a una empresa, hablabas de podcast y no sabías ni de qué hablaban, casi casi. No, y sabes que aquí pasó algo muy interesante y yo creo que tiene que ver mucho con el tema también de aprendizaje y de formación, porque Ajá. mira que en ese momento la gente dice, ¿un qué? Un podcast? Bueno, la gente ni sabía pronunciar podcast o bueno, decían de todas las maneras raras. eh, y eso cómo funciona. Y yo empecé como con el argot tecnológico. No, mira, eso se crea a través de un código RCS que yo instalo en la intranet y se descarga automáticamente cuando el proxy llama al yo no sé qué. Fue una cosa que me aprendí, pero dificilísima. La gente era, ¿qué? Ah. Entonces yo me demoré como 2 años afinando el pitch para que la gente realmente entendiera. Les dije, Mira, esto es un programa de radio, simplemente que puedes transmitir por los medios digitales que haya. Se acabó. En este momento es la intranet, posiblemente el correo electrónico o un CD-ROM. Ya, no es más, es así de sencillo. Y aquí contamos en un programa las noticias, los temas de interés de tu empresa. Entonces, cuando simplifiqué la comunicación, yo creo que la gente aprendió y entendió más el concepto. Sí, porque además te digo, al ser pionero es casi casi como la tarea imposible de Steve Jobs de vender el iPhone cuando nadie sabía que necesitaba un iPhone, ¿no? Es brutal. Mm. No, totalmente. Es que Steve Jobs es uno de los que decía también que él le tenía, a ver, que él cogía con pinzas, como decimos acá, no sé en España cómo se dice, Es igual. como, ok, cogía con pinzas el tema de las investigaciones de mercado, porque él decía, ningún, ningún usuario te va a decir, yo necesito un teléfono con pantalla plana que tenga aplicaciones donde yo, nadie te va a decir eso. La gente tiene como unas necesidades intrínsecas que son difíciles, que un tipo tan inteligente como Jobs, pues puede entenderlas, ¿cierto? Eh, y yo creo que ahí está la genialidad de él. Yo creo que yo saqué en parte como la conclusión de que hay una necesidad de comunicación en las empresas y que eso se puede hacer a través de podcast. Pero nadie me dijo, ¿ustedes por qué no hacen podcast para las empresas? Nadie lo preguntó ni nadie lo dijo, pero sí sabía que tiene una necesidad de comunicación. Qué pena, no quiero sonar aquí como comparándome con Jobs, ni mucho menos, pero es parte como de sacar la gente que necesita y uno cómo se lo puede entregar de una manera que antes nadie lo hacía. Mm, totalmente. Ujú. A día de hoy, ¿cómo consideras que puede ayudar un podcast a fortalecer la marca personal de un emprendedor, de una empresa y demás? ¿Cómo puede ayudar un podcast a una empresa? Alguien que se lo esté pensando, por ejemplo. Principalmente hay dos cosas importantes, hay dos valores muy interesantes que tiene el podcast. El primero es un nivel de involucramiento que es muy fuerte, porque cuando alguien, y esto está comprobado por estadísticas, disculpa, tiene la disposición de escuchar un podcast, está comprobado que se queda al menos hasta el 80% del contenido. O sea, si ya sabe que el contenido le interesa,
Si ya conoce ese creador y ese creador está acostumbrado a entregar contenidos de 1 hora, se van a quedar 50 minutos siquiera. Y si es de media hora, se quedarán 25 minutos. Es un hecho, es un hecho. Entonces hay un nivel de involucramiento muy fuerte con una marca, con una voz que va construyendo familiaridad, conexión. No es el ejercicio de yo tener un celular y pasar y scroll y scroll y scroll y scroll que me da TikTok o que me da Instagram, ¿cierto? Y si acaso me detengo en un video que fue de mi interés, un pequeño video de 40 segundos, y ese video está hablando de qué, inventémonos algo acá. Una compañía de seguros que está diciendo cuáles son los siniestros más recurrentes en España. Entonces, ven una colección de siniestros de 40 segundos, se sale la marca de los seguros, pero resulta que el video que sigue a continuación es de un gato persiguiendo un pato. Entonces, a ver, ¿qué tiene que ver eso? Y el tercero es de una muchachita de 16 años bailando reggaetón. O sea, entonces ya se te perdió incluso como lo que acabas de ver. No hay involucramiento con la marca. Entonces yo creo que el podcast lo puede lograr porque también va sin prisa. Es que yo creo que aquí es bueno también el poder de la conversación que tiene el podcast, que tiene el formato, aunque uno pueda hacer podcast del, de la extensión que quiera según un objetivo de comunicación, pero cuando vas sin prisa, te cuentan historias, abres paréntesis, te devuelves, vuelves al presente, recuerdas anécdotas, relacionas datos, relacionas gente, historias, pero siempre tratas de volver al tema central. Pero es como una conversación de amigos. Entonces yo creo que esta familiaridad, este involucramiento conecta mucho con las personas. Y aquí viene como la segunda gran ventaja para empresas y marcas y es construir una autoridad. Si tú sabes hablar de algo, demuestras esa experticia a través de un podcast, no a través de pequeños contenidos. Claro, es una herramienta que ayuda a la organización a darse como peso, ¿no? A darse como respaldo en un tema. Mm. Así es, así es. ¿Consideras que hay mucha diferencia entre un podcast en formato audio y en formato vídeo? Hay dos, yo creo que hay varias diferencias importantes y cada una tiene sus ventajas eh, y sus debilidades, entre comillas. Ajá. A ver, empecemos con el tema del audio. Al ser humano, desde épocas milenarias, desde que aprendimos a hablar, nos encantan las historias, nos encantan que nos hablen al oído, que nos conversen, que nos cuenten cosas, que nos seduzcan con la palabra. Yo creo que la palabra tiene un poder impresionante. Entonces yo creo que eso es una gran ventaja del podcast en audio. Una segunda ventaja, que yo puedo escuchar mientras yo hago otras cosas, mientras estoy haciendo ejercicio, mientras estoy yendo al trabajo en el auto, o en un bus o en un sistema de metro. Voy escuchando tranquilo, no me tengo que ocupar de la pantalla. Yo creo que esas son las dos grandes ventajas que tiene el audio, el poder de la palabra. El poder además de crear formatos que apelan a lo que llamaban los teóricos de la radio de hace tiempo el teatro de la mente, a que tú con la palabra ubiques al oyente en otro país, en otro planeta, en otra situación. Y alguien dirá, no, es que yo puedo hacer eso con video. Claro, ¿cuánto te cuesta desplazar cámara, maquillar? Claro que lo puedes hacer con video. Es más, puedes hacer muchas cosas con inteligencia artificial, pero aún así te demanda un trabajo. Tienes que lidiar con el capricho de la IA, a ver si te entrega lo que es. Es decir, es mucho más complejo crear esos escenarios con video. Entonces, ahí tenemos otra gran ventaja del audio. Pero el video tiene unas ventajas notables en mi concepto y es que YouTube llegó al mundo del podcast casi que por accidente. Se empezaron a colgar podcasts con entrevistas grabadas en Zoom como esta. Se empezaron a subir entrevistas con una foto pegada y no más. Y ellos vieron que eso tenía un alcance. Y YouTube es el buscador más importante del mundo. Yo creo que ya superó a Google
Entonces la gente busca mucho contenido. Así que YouTube te sirve mucho para expandir tu universo de oyentes, para que más gente te descubra. No solamente por ese volumen impresionante de usuarios, de visitantes que tienen, sino porque tiene una máquina algorítmica mucho más poderosa que cualquier directorio de podcast de solo audio. Entonces yo creo que ahí podemos tener como los pros y contras de ambos formatos. Genial, genial. De hecho, mi siguiente pregunta era que me hablaras un poquito de los diferentes formatos de podcast que manejas con las empresas y demás. Sí, mira, nosotros hemos hecho más de 3.000 episodios de podcast desde 2006, cuando empezó nuestra empresa, y hemos experimentado con muchísimos formatos. Tenemos este básico de entrevista que se puede entregar en video o en audio. Tenemos noticieros cortos y uno ahí es donde entiende la necesidad. Mira, por ejemplo, hay una empresa con la que seguimos trabajando que hacemos un noticiero de las noticias de la semana y tiene testimonios y es muy interesante porque entonces habla desde el presidente hasta el vigilante de una planta de energía en un área del país. Entonces ahí mezclamos testimonios, noticias y el noticiero dura más o menos 8 minutos. Y la lógica del noticiero es que se planteó especialmente para colaboradores que se encontraban en un punto de un municipio de Colombia y tienen que viajar 10 minutos en bus hasta una planta de trabajo. Entonces, en los buses que transportan a los trabajadores se pone el podcast, ¿cierto? Entonces ahí están escuchando el cuento y el podcast tiene que durar 8 minutos porque el recorrido dura 10. Entonces, digamos que hay como unas lógicas ahí. Pero también hemos hecho noticieros de 2 minutos o de 3 minutos. Hubo uno que hacíamos con un banco y mira lo interesante como el consumo y la gente cómo se mete con el contenido. Se llamaba Bancolombia en 5 minutos para el banco más grande de este país. Eh, y aunque el podcast es una experiencia como personal, mira lo que ocurría. Bueno, primero la promesa, no, es que danos 5 minutos y te contamos lo que pasa en Bancolombia. Entonces, noticia, noticia, noticia. Y aunque es una experiencia muy personal, tenía una conocida, una amiga que era gerente de una sucursal del banco en Medellín. Me decía, mira lo que estoy haciendo yo. En el grupo primario de los lunes, antes de meternos con todos los temas de la sucursal, yo tenía mi parlantico y yo les ponía el podcast. Bueno, antes de la reunión, enterémonos todos de lo que está pasando. Y las 7, 9 personas como pendientes de lo que pasa en el banco para ahora sí meternos con la reunión y comentar quizás alguna noticia de las del noticiero. Entonces, digamos que el noticiero funcionó muy bien. Hicimos una vez un audio documental como medio actuado, pero también con testimonios reales, como que combinaba las situaciones sobre la historia de la energía, con la empresa que maneja aquí en Colombia como la bolsa de la energía. Bueno, aquí es un esquema como complejo acá donde eh, los distribuidores de energía le compran la energía a los generadores de energía y la bolsa tiene un valor. Bueno, es un tema muy enredado, pero es una empresa público-privada y creamos la historia de la energía. Pues ese podcast fue hermoso en la ejecución. Me dio mucha alegría porque en el colegio de mis hijas hablé con un profesor, se me ocurrió, le dije, profesor de ciencias, y le dije, mira, estamos haciendo este podcast, ¿por qué no lo presentas a las alumnas y se los puso de tarea y creo que ya quedó en la cátedra desde hace 15 años? Lo sigue recomendando porque ese podcast se mueve y se mueve y yo asumo que es porque lo siguen presentando en ese grado noveno. Y tenemos otro formato que me parece hermoso, que es el de la radionovela. Yo creo que en España fueron muy populares las radionovelas en los 70s y en los 80s. En Colombia también. Y siempre me apasionó ese formato y la gente lo dejó y yo lo recuperé para el podcast. Entonces hacemos radionovelas donde el cliente me pide, tiene una necesidad puntual, por ejemplo, con la empresa Coninsa, que es una empresa de arrendamiento y de construcción en Colombia. Hemos hecho ya 3 temporadas. La primera tenía que ver con el concepto de, hey, todo el mundo puede ser un líder, no importa tu puesto, si eres directivo o si eres un obrero, tú puedes ser un líder.
¿Cómo metemos eso a través de una radionovela? Entonces planteamos situaciones, personajes, músicas, efectos, diálogos, donde le tratamos de arrancar una sonrisa al oyente. No una gran carcajada, porque tampoco es un programa de humor, pero sí una pequeña sonrisa que termine, que se convierta en un vehículo emocional para que la gente entienda la historia y para que interiorice ese valor que la empresa quiere comunicar. Es el legado de Orson Welles contando la guerra de los mundos en la radio, ¿no? Sí, 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 así es, así es. Qué bonito. Que descubrí, entre otras, Juan, descubrí para que lo consultes por ahí, que yo no sabía que en Quito, en Ecuador, también unos tipos de una radio Sí. quisieron, recrearon la broma de Orson Welles en Quito, Ah, sí. pero sí, pero con consecuencias más trágicas. Por ahí hay un podcast muy interesante de National Public Radio en Estados Unidos, de NPR, pero se llama Radio Ambulante, para que luego es muy buen podcast. Se llama Radio Ambulante y hay un episodio sobre la Guerra de los Mundos, pero en Quito. Es muy chévere, súper recomendado. Pues mira, ya tenemos una primera recomendación de Santiago para echarle un vistazo. Mm. Normalmente las dos plataformas más utilizadas para podcast son Spotify y YouTube, como bien has comentado. ¿Se puede hacer un podcast que sea privado, que solo sea interno para el uso de la empresa, por ejemplo? Por si alguna empresa está diciendo, vale, yo quiero lanzarme al mundo del podcast, pero yo no quiero que todo el mundo lo pueda escuchar. ¿Se puede hacer algo así? Por supuesto, sí, de hecho, cuando nosotros empezamos con la empresa, los podcasts eran privados casi todos, pues, es decir, era nuestro servicio. Si alguien quería hacer uno público, se lo hacíamos y disculpa. De hecho, ahora hay mucho podcast que hacemos público de acuerdo con unos objetivos de comunicación de la empresa o de la marca personal, pero todavía hacemos muchos privados porque la información es solamente de interés y lo que hace uno es encontrar los medios. Y los medios han crecido mucho. Antes era únicamente un archivo de audio muy liviano como anexo de un correo electrónico o un audio colgado en la intranet que ofrecía, o sea, que presentaba como muchos retos para colgarlo correctamente. Era muy complicado. No, ahora un audio lo puedes poner en Telegram, en Instagram. Es mucho más fácil. Los players para embeberlos en intranet son más sencillos. De hecho, yo soy de los que creo que uno no se tiene que limitar a temas digitales meramente. Como te decía ahora, el podcast del noticiero de esta empresa de energía se metía en un CD o ahora se mete en una USB. Con otra empresa petrolera alguna vez hicimos un podcast de seguridad, de prevención, de salud y seguridad en el trabajo, de prevención, y ese podcast se transmitía en unos parlantes instalados en el camerino donde los trabajadores se cambiaban antes de salir a la planta petrolera. O sea, Uy, te he perdido el audio. Uy, Santiago, ¿me escuchas? Te he perdido el audio. ¿qué pasó? ¿Te Uy, oigo? ahora. Te he perdido el audio Ah, por 10 segundos. bueno, bueno, ya estamos bien. Sí, sí, sí. No he escuchado lo último que has dicho. Que ponían el audio en la plataforma petrolera mientras se cambiaban y luego. Claro, en los camerinos de la planta, mientras los trabajadores se cambiaban, había unos parlantes y ahí se ponía el podcast, simplemente para significar que no todos los medios tienen que ser digitales, sino que también hay medios análogos tradicionales para publicar un contenido. Ujú. Bueno, pues nos lleva esto a hablar de Mil Palabras. Cuéntame, ¿qué ofrece Mil Palabras? Incluso la pregunta que se estará haciendo ahora la empresa que quiera publicar un podcast, ¿cuánto me puede costar hacer un podcast? ¿Qué servicios me da Mil Palabras? Si es solo producción, si hay algo más. Cuéntame un poquito. Nosotros abarcamos la producción del podcast desde 0 hasta 100 y pasando por la mitad. Es decir, porque hay muchos casos específicos. Por ejemplo, una empresa de alimentos, teníamos con esta empresa hasta el año pasado un podcast con historias inspiradoras y nos dijeron, ustedes, esta es la temática que queremos, ustedes definen los temas, consiguen los invitados,
hacen la entrevista, publican, promocionan, producen todo, todo. Nosotros simplemente aprobamos el invitado, aprobamos el tema y aprobamos el producto final, pero ustedes se encargan de todo, entonces lo podemos hacer. También hay otras empresas, por ejemplo, en el caso del noticiero. En este caso, nosotros no estamos metidos en la empresa para decir, estas son las noticias de la empresa. O sea, es logísticamente imposible. Entonces, básicamente lo que hace la empresa es tener un resumen de lo que han publicado en intranet, nos pasan un insumo en bruto, nos dan un par de énfasis, nos dicen, queremos más estas noticias que estas otras, si caben estas otras bien, si no, no. Nosotros con ese insumo lo reorganizamos en un guión, se devuelve el guión lo aprueban o lo corrigen y a partir del guión final nosotros producimos. Entonces, mira que son diferentes niveles. Hay otras empresas que nos dicen, nosotros podemos grabar con nuestras voces, no de mil palabras, sino las voces de los colaboradores. Les pasamos el insumo y ustedes lo acaban de producir. Claro, por supuesto, nos encanta que la gente de la empresa participe porque la va a sentir más, porque se conecta con los compañeros. Y también, obviamente, aparte de que ellos produzcan, que hablen, también los asesoramos en qué hardware comprar, qué micrófonos, cómo grabar, en qué situaciones, cómo ejecutar el formato, cuál es la intención de la voz, cómo tienen que hablar. Es decir, nuestro servicio puede ir de todo a ciertas partes también. Y ahí es donde está también la variable del costo, que lo preguntaste, Juan Gabriel. O sea, no todos los podcasts cuestan lo mismo. Depende mucho del formato. Un formato de radionovela donde hay involucrada una creatividad, donde hay un guión, donde hay más gente hablando, donde hay más efectos, más producción, cuesta más que una entrevista. También depende mucho de la frecuencia. Alguien dice, no, yo quiero hacer un audio, un solo podcast, yo te lo hago, pero eso no va a hacer mayor diferencia. Yo te lo hago y te lo cobro, ¿cierto? Ahora bien, si tú dices, voy a hacer un podcast al mes o un podcast cada 15 días, el valor por episodio es menor según la frecuencia. Depende de muchos factores. Bueno, pues eso, si os lo estabais pensando en arrancar un podcast en vuestra empresa, en vuestro negocio o demás, yo creo que Mil Palabras es una opción muy buena, que tenéis aquí a alguien con muchísima experiencia en el mundo de los podcasts. 3000 episodios me parece una burrada. Tú eres el episodio 171 de Formación Podcast y ya me parece que llevo muchos episodios. Imagínate cuando llegue a los 3000 que llevas tú, madre mía. Oye, Juan Gabriel, curiosidad, ¿qué tienes allá atrás? ¿Tienes como fotografías o qué? Se ve todo bonito eso allá que tienes. Sí, todo lo que tengo aquí atrás son viajes y momentos especiales de mi vida. Las primeras Ah, conferencias que di, por aquí disfrazado de Juego de Tronos, mis padres están por aquí. Todo esto son ah, viajes y conferencias que he dado a lo largo del mundo, gente que he ido conociendo. Al final, en este mundo me ha tocado viajar muchísimo. De hecho, he qué llegado bien. hace unos pocos días de Omán. He estado 4 semanas en Omán dando formaciones Ah, y, súper. y me vuelvo a ir en 2 semanas más. O sea, vivo constantemente de viaje, sobre todo antes del COVID, era la tónica general. Era más fácil encontrarme fuera de casa que en casa, Ah, mm, literalmente. qué interesante. Pero muy bonito lo que es, así, sin ver ninguna fotografía en detalle, se ve muy bonito como lo Sí, que tienes armado allá. son los últimos 10 años de mi vida, diría yo. Así siempre puedo Mm, verlos y recordar aquel viaje a Nueva York o aquí estoy en San Francisco. Hay una por aquí mm, en Colombia, de hecho. Sí. qué bien, qué chévere, Sí, sí, sí. qué Uno tiene bueno. que estar orgulloso, ¿no? Al final de su pasado y de su trayectoria. Tengo uno Totalmente. como ponente TED, o sea, me siento Ah, orgulloso de mi pasado. qué bueno, Juan Gabriel, felicitaciones. Sí, 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 gracias. No, tú también tienes por ahí libros y me encanta la señal que tienes on air, típica de la radio. Se nota que la radio forma Sí, parte sí. importante de tu vida. Así es, totalmente. Sí, 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 tal cual. Pues bueno, lo que comentaba. Mil Palabras, sin duda alguna, será un proyecto muy interesante si te estás preguntando cómo lanzar tu podcast en la empresa. Además, tienes un ebook gratuito para poder descargar y echar un vistazo al mundo del podcast, ¿verdad? Así es un libro que se llama Cómo crear tu podcast para crecer tus audiencias.
Lo pueden encontrar en www.milpalabras.com.co. Entran allí, simplemente buscan guía podcast y dejan sus datos y el libro les llega inmediatamente. Sí, nosotros dejaremos el enlace en la descripción para que tanto puedan conectar contigo, con Mil Palabras, con tus redes sociales, con tus propios podcasts y con el ebook gratuito por si alguien lo quiere descargar y demás. Se me ocurre, ¿cuál ha sido el podcast más raro que has grabado? ¿El episodio más raro o ¡Ah! la cosa más rara que te han pedido en las empresas? Uy, no, no, es que no, yo no sé, yo creo que la rareza nos la autoimponemos, ¿sabes? O la cosa menos común, es decir, que Yo no te creo que haya... sí, yo creo que lo que te comenté ahora, lo del audio documental, yo creo que fue como un reto que nos pusimos. Ajá. Ni siquiera fue como, ni el cliente dijo, ay, yo quiero un audio documental. No, yo como que me empecé a imaginar con el equipo cómo podíamos contar la historia de la energía y salimos con esto. O sea, yo creo que del planteamiento del guión, de mezclar ficción con realidad, porque hay como una historia como de un papá y de una niña que conversan sobre cómo es la energía y ella tiene preguntas curiosas y el papá sabe algo, pero no lo sabe todo. Entonces vamos donde un experto que sí sabe y que es verdadero, pues que es con nombre propio. Entonces yo creo que eso fue como un reto muy bonito y como te digo, no es una rareza que me hubieran solicitado, sino que nos autoimponemos las rarezas. Y de hecho, pues estamos pensando como en sacar un producto nuevo para el próximo año que tiene que ver con podcast y no, pero es básicamente como pensando en cómo entregar un valor y algo diferente para nuestro cliente principal, que son las empresas, ¿no? Mm. ¿Y cómo consideras que el mundo de la inteligencia artificial está cambiando el mundo del podcast? Porque a día de hoy es una herramienta más que tenemos sobre la mesa y que nos puede ayudar a preparar un podcast o nos puede generar una lista de preguntas, etcétera. ¿Cómo ves el futuro del podcast mediante la inteligencia artificial en unos años? A mí me parece maravilloso lo que está pasando, me parece la locura. Yo creo, sin embargo, que como todo en la vida, yo creo que no puede ser facilista mejor dicho, todo está en el prompt y en lo que pidas. Y en lo que pidas también está tu capacidad de creación. Tal O cual. sea, tú no le puedes decir al chat GPT, hazme un podcast. A ver, pues, ¿qué es hazme un podcast? Y él te va a preguntar de pronto, sí, pero ¿de qué lo quieres? ¿De fútbol? "Ah, de fútbol. No. O, cierto, o escríbeme un libro. Pues bueno, te escriben cualquier cosa. Yo creo que depende mucho de lo que pidas. Y como te digo, de lo que pidas, cuando tú te esfuerzas para pedir correctamente, y no es que te entreguen todo en bandeja de plata, pero sí yo insisto, para mí la inteligencia artificial lo hace a uno mejor persona y mejor profesional si uno la utiliza bien, si yo la utilizo bien. Por ejemplo, en un podcast, ¿cómo me ayuda? Yo me siento y empiezo, bueno, voy a entrevistar a esta persona. Yo tengo estas preguntas. Él sabe de esto. ¿Qué más le puedo preguntar? ChatGPT, ¿qué sugieres para una entrevista con un señor que es especialista en ta, ta, ta? Me saca unas ideas. En unas estoy de acuerdo, en otras no. Tú pones tu criterio también, ¿cierto? Pero yo creo que está facilitando las cosas, pero al final uno se tiene que preguntar, ¿lo que me está diciendo está bien? ¿Es cierto? ¿Está bueno? ¿Aporta realmente? ¿Va con mi idea original? O sea, tienes que tratar de mantener esa autenticidad tuya y ese propósito tuyo en lo que quieres comunicar. Porque si lo pierdes, pues pierdes también tu esencia como ser humano, ¿no? Claro. Sí, al final, yo lo que suelo decir a mis alumnos, ¿no? Que muchas veces me preguntan, oye, Juan Gabriel, es que tú nos enseñas a programar, a hacer videojuegos y tal. ¿Crees que en el futuro dejaremos de programar o que en el futuro dejaremos de hacer videojuegos como tal? Porque la IA nos lo va a hacer todo. Yo digo, no. La IA al final es una herramienta y es una herramienta que puede ser usado para cosas buenas o para cosas malas. Así Eh, es. y del mismo modo que Internet cambió las reglas de juego hace 40 años y la electricidad lo cambió hace más de 100 años, pues ahora la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que hacemos las cosas.
tendremos como un asistente, como un ayudante, como un validador, si lo quieres llamar así, de lo que estamos haciendo y nos podremos apoyar en él para pues hacer cosas más rápidamente o para delegar cosas a la IA que a nosotros nos da más pereza. Por ejemplo, que en base a la entrevista que tenemos hoy, pues me escribas una descripción, me pongas los enlaces, me generes un brochure o un PDF bonito, en base a todo lo que hemos hablado hoy en la entrevista, por ejemplo. ¿Sabes? Claro, no. Yo creo que al final, y es de pronto como una conversación más existencialista y filosófica, yo creo que al final el ser humano tiene como la capacidad de decidir cómo usa las cosas, pero, pero termina dependiendo de cada uno, ¿cierto? Yo creo que las redes sociales no son malas per se, ni la inteligencia artificial es mala per se, son No, herramientas no, no, para nada. y lo puedo llevar a, pues, yo no sé, a cualquier analogía sencilla, o sea, es como decir que como un camión te transporta alimentos, ¿cierto? Pero un camión también es un arma de guerra o de terrorismo, pues de camiones que arrancan a atropellar gente inocente, pues en un bulevar en cualquier ciudad del mundo. Entonces, depende de cómo uno use la herramienta o uno qué está haciendo con eso. Yo creo que uno es dueño de saber qué publica, qué consume, qué hace. Mira que me pasó una experiencia. Yo tengo un programa de radio todavía en una emisora de Ajá. la Cámara de Comercio de Medellín y yo empecé a pedirle como unas citas a la inteligencia para que me ayudara a complementar una nota. Y lo hice como dos o tres veces y las citas fueron tan precisas, tan bonitas, tan bien hechas que yo dije, eh, todo tan justo, todo encaja tan bien, que me dio por buscar en internet y no existía ni el libro ni el autor. Y yo me le emberraqué, como decimos en Medellín, me puse bravo con el, oíste, ¿a vos quién te dijo que me metieras mentiras? Pues no seas marica, pues perdóname, pues en serio que le hablé, le hablé bravo, Qué no bueno. seas huevón, pues, o sea, le hablé con rabia a la inteligencia. Ay, discúlpame, no ha sido mi Ya. intención, Imagínate que nunca me lo has publicas pedido sin leer, eso. wow. ¿Cómo? Sí, sí, hay gente ¿qué dijiste, Juan Gabriel? No, Discúlpame, y ¿qué? te digo, imagina que lo publicas sin leerlo. Claro, imagínate, ¿no? Entonces, uno tiene que ser también muy claro y exigir y uno mismo tener el criterio si lo que te da eso no es. Y criterio desde lo técnico hasta lo ético, hasta... Sí, es que cuando uno empieza a decir una mentira ya no es, o sea, ya no es, ya no es correcto, pero allá cada individuo ya decide pues cómo lo maneja, ¿no? Wow. No, menos mal Mm. que te diste cuenta. Total. Madre mía. Mm. Pues Santiago Ríos nos ha acompañado en el episodio de hoy y nos ha contado muchísimos trucos del mundo del podcast, de cómo se inició en el mundo de la radio y cómo fue, pues, de los primerizos en entrar en el mundo del podcast hace casi 20 años ya. De todas Ujú. formas, no te puedes ir a ningún lado hasta que no nos recomiendes una muy buena lectura para este fin de semana y una serie o película, lo que quieras, simplemente para que te conozcamos un poco mejor. No tiene por qué estar relacionado con el mundo que hemos hablado hoy, de la radio, del podcast y demás, solo para que la gente te conozca un poco mejor. Y tú me puedes esperar, tú vas a editar, ¿me puedes esperar 10 segundos para hacer un bache o Sí, sí? claro. Bueno, espérate un momentico, yo miro bien la biblioteca para acordarme y ya Vale, estoy vale, vale. contigo. Como sabéis, esto es una pregunta que solemos hacer y que la gente le suele costar porque no recuerda las cosas que ha leído o luego, pues simplemente tiene muchas por recomendar, entonces no pasa absolutamente nada. Mientras Santiago está aquí mirando su biblioteca para darnos las recomendaciones. A vosotros os recuerdo que tenemos episodio nuevo cada martes por la tarde, allá por las 5 horas española, tanto en YouTube como en Spotify, y que mensualmente tenemos nuevos cursos en frogainsformación.com, donde, pues como sabéis, ya tenemos más de 220 cursos disponibles. Bueno, ¿Ya tienes? ya mirando por acá, voy a mencionar dos libros que me han gustado mucho. Venga. Uno se llama Enamórate del problema, no de la solución. Es Ajá. con el creador de la aplicación Waze. Sí. Me gustó mucho, me pareció muy práctico para alguien que quiera crear una startup, que está pensando en desarrollar aplicaciones. Me parece que tiene un modo de pensamiento muy interesante,
el tema, la relación con los inversionistas, la medición de la aplicación para determinar si tiene éxito o no. Esa me gustó mucho el De libro. Uri Levin, ¿verdad? Sí, señor, gracias. Sí, señor. Perfecto. Me gustó mucho la biografía de Steve Jobs. Lo conocí un poco más. Me encantó porque lo único que Jobs exigió en esa biografía era la foto del libro. De resto, todo lo que está adentro, hay cosas incluso que son problemáticas de Jobs. Es decir, lo dejan como retratado, no como un muy buen ser humano del todo, pero el tipo era brillante. Me gustó mucho ese libro. Muy bien. De series y películas. Ese está interesante. Eh, hay una serie, pues, a mí me encanta porque puede ver uno como el mundo corporativo ridiculizado y es The Office. Ah, sí, Eh, Tanto la versión americana como... Se me alborotó el perro acá, discúlpame, no pasa Juan nada, Gabriel. no pasa nada. Milo, silencio, silencio. Eso. Bueno, tanto la versión americana como la gringa, ambas son geniales. Estoy haciendo como un rerun de The Office. Esa serie me gustó mucho, pero estoy pensando en las de las empresas, en una que tenga que ver con negocios, que me guste, A mí me como en gustó mucho película. personalmente, si la has visto, Silicon Valley. Pero no me enganchó, ¿sabes, Juan No, ¿no te Gabriel? O gustó? sea, pero está más desde lo serio o es como un chiste, como una burla, como una parodia. Es como una parodia, es más parodia. Sí, pero bueno, de pronto le voy a dar una segunda oportunidad a ver si me meto con el tema, a ver cómo es. En estos días escuché, qué pena que me salga del tema, pero hay un podcast en España de un señor mexicano, pero él es más español que mexicano porque ha vivido más tiempo allá, que es Las Noches de Ortega. De pronto si lo conoces o no. Sí. Un episodio reciente me da mucha risa porque dice, tiene un personaje que se llama Ricardo San Juan. Entonces dice, en nuestro programa de hoy hablaremos de emprendedores, aquellos que piensan fuera de la caja, aquellos que rompen paradigmas. O sea, hace toda una narración llena de lugares comunes y muletillas del emprendimiento. Entonces, no, bueno, no me quiero desviar. A ver, qué más, hombre, Juan Gabriel? A ver, es que empresa, y después me voy a arrepentir. ¿Cómo no le mencioné a Juan Gabriel esta serie que me encantó? Eso pasa. Por ahí hay una película de la historia del señor de McDonald's, Ajá. de cómo creó la empresa. Hay otra película también de un videojuego que a mí no me mata, pero la historia es muy bonita, que es el fundador de Tetris. Sí, yo la he visto. También Bueno, está la serie en Netflix de la historia de Spotify. Interesante. Em, sí, yo creo que esas son como series yo creo que tenemos que vale recomendaciones la de pena ver. sobra. Tenemos Sí, recomendaciones de sobra. sí, no, son muchas, pero bueno, muy chévere esa pregunta. No, perfecto. Y de hecho ahora viene la pregunta más difícil a la que os enfrentáis conmigo y es, ponle título a la entrevista de hoy. Tu episodio será Ajá, yo, Entrevista a Santiago Ríos. Ponle un subtítulo. yo, ¿sabes qué? Ve que qué buena coincidencia creativa. Yo le estoy haciendo la misma pregunta a los invitados para bautizar el episodio. Pero yo advierto cuando les pido eso que es responsabilidad mía, no de ellos. O sea que esto es responsabilidad tuya, Juan Gabriel, no mía, pero voy a tratar de apoyarte. A veces, a veces funciona, a veces no. Em, no, yo creo que soy contador de historias. Santiago Ríos, contador de historias, ¿sí? O el propósito de contar historias. Yo creo que por ahí puedes organizar algo chévere. Perfecto. Perfecto, me lo anoto aquí. Propósito de contar historias me gusta. Ujú. Me gusta, me gusta, me gusta. Pues ese será el título de tu episodio, ya lo sabes. Muy Genial. bien. Pues ha sido un placer haberte tenido aquí, Santiago, que nos hayas acompañado en el micro de Formación Podcast. La verdad es que he aprendido mucho como podcaster de alguien con tanta experiencia como tú y espero que nuestra audiencia pues también haya valorado toda tu experiencia sobre la mesa,
todas las historias que nos has contado, los truquitos. Y si os estáis pensando en arrancar un podcast corporativo, pues no os olvidéis que la empresa de Santiago realmente tiene todo lo necesario para poderos colocar en el punto de mira y que no perdáis tiempo. Sobre todo al principio se pierde mucho tiempo grabando el primer episodio, pensando ideas, descartando ideas, comprando artefactos, colocando cámaras, que sin micrófono, que sin no sé qué. Entonces la experiencia de Santiago os será de muchísima utilidad. Así que Santiago, muchas gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy. A vosotros os espero la semana que viene con otro episodio y Santiago, despídete tú de la audiencia, que es tuya. Juan Gabriel, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad, por compartir, por estas conversaciones me ayudan a mí como a reforzar lo que soy, lo que me gusta, lo que creo. Así que mil y mil gracias de verdad por la invitación y a los oyentes, de verdad que gracias si llegaron hasta este momento, si les quedó una buena idea, dos buenas ideas, dos buenas recomendaciones, pues yo creo que valió la pena. Gracias a todos. Hasta la semana que viene, hasta luego. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progamesformacion.com.